El tema apasionante, si lo hay, trabajar lo de la diversidad en el aula, ¿no? Como si alguna vez hubiera podido pensar en aulas homogéneas. Siempre digo que si Piaget resucitara le pediría que cambiara las edades que nos fue poniendo en esa especie de psicología evolutiva cognitiva, ¿no? Donde a los 8 años todos los chicos podían operar sin apoyatura concreta, habían salido del egocentrismo. La verdad que estoy en estos 50 años de consultorio, he visto tantos niños de 8 años contando con los dedos, egocéntricos, casi en posición de bebé, pegoteados a sus padres y con muy pocas posibilidades de ponerse en un aula, ¿no? Como alumno para aprender. Entonces la diversidad es lo que siempre existió en el aula, por más intento que hubo de dividirnos en filas, ¿no? Y para no mirarnos, para no copiarnos, para no hablarnos, la diversidad siempre estuvo. Y la verdad es que lo otro hubiera sido creer, la homogeneidad ideal hubiera sido creer que por tener la misma edad, 6, 7, 8, 9 años, los chicos aprenden de la misma manera. Y la verdad que no, que la edad es solo un dato, ¿no? Lo demás es historia, es proceso, es construcción, no hay dos niños iguales. Y la verdad que como docentes sabemos que qué difícil que es educar a extraños, ¿no? No sé, esa sensación que uno tiene cuando recibe un grupo de no conocer a ningún alumno hace que sea muy difícil y que implique esa necesidad de entrevistar a la familia y de conocer algo de ese alumno, ¿no? En relación a eso, hasta dónde conocer o cómo conocer a los chicos para no estar frente a extraños, yo sugiero que ese poquito tiempo, algunos maestros me dicen que es media hora por familia, a fines de febrero, primera semana de marzo, para conocer a ese alumno. Yo sugiero que hagan un cuestionario donde los papás puedan contestar por escrito en casa, preguntas tales como fecha de nacimiento, peso, cómo fue el parto, cuándo habló, cuándo caminó, todo eso. ¿Para qué vamos a desperdiciar una entrevista si eso se puede contestar en un cuestionario, ¿no? Dónde viven, etcétera. Yo usaría esa entrevista de 20 minutos o media hora para que me hablen de Pedro, de Clarisa, de quien sea, no háblenme de Clarisa. Y por dónde empiezo y por donde usted quiera, y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Muchas cosas de la historia de Clarisa. Supongamos que nos dice Clarisa es la última en levantarse, la última en desayunar, la última en subir al auto. Ya sabemos cuando se van estos padres que Clarisa es la última. Y bueno, y ese significante que atraviesa Clarisa no es bueno, ¿no? Para la situación de aprendizaje. Entonces, como docente jamás le diría a Clarisa, de nuevo sos la última en entregar, ¿no? Trataría de correrme y tratar de buscar en Clarisa algo que le ilumine y que en algunas cosas no sea la última. En fin, conocer al alumno es la primera condición para poder atender la diversidad, saber con quiénes estamos, superando los rótulos y las etiquetas que suelen traer de otras escuelas o de otros grados, o portados por los mismos papás, ¿no? Es un disléxico, es un atención dispersa, es un hiperactivo. Bueno, ¿y qué más, no? No hay dos hiperactivos iguales, no hay dos desatentos iguales. Sí, bueno, primera premisa. Sé que estoy con la diversidad en el aula, sé que son extraños el primer día de clase y sé que tengo que conocerlos y hacer todo lo posible para que ese alumno no sea un enigma, no sea un interrogante. Hoy las aulas son muy complejas, cada vez más diría, hay nuevos alumnos, hay nuevas culturas. Los alumnos de hoy vienen atravesados por la cultura digital, aman la tecnología, aman el zapping, la imagen le viene ganando la palabra, hablan más tarde, se resisten a la lectoescritura, muchísimos de ellos, han hecho pocas actividades de psicomotricidad fina, que les cuesta muchísimo, por ejemplo, tomar el lápiz. Entonces son aulas distintas, alumnos distintos. La verdad que si todavía hay docentes que esperan alumnos con el cuerpo quieto, la mirada fija en el pizarrón y la boca cerrada, esa es la escuela del ayer. Hoy los cuerpos se mueven, están sobreestimulados por la cuestión de las pantallas, les cuesta un montón atender, los periodos de atención y concentración son cada vez más cortos. Entonces hay que cambiar el aula, hay que pensar otra aula para estos niños distintos que vienen de una cultura distinta. Hoy los docentes hacen referencia
de distintos tipos de alumnos. Me dicen, llegan chicos educados como siempre, llegan chicos mal educados como siempre, pero la novedad es que están llegando niños no educados. O sea, sin los valores básicos, ¿no? Del respeto, de la empatía, de reconocer lo que es propio de lo ajeno, de no gritar, de no faltar el respeto. Y la verdad que ese es un fracaso de la familia, ¿no? La familia debería entregar niños que de verdad reconozcan la autoridad. Lo que pasa es que hay una caída de la autoridad también en la familia, hay autonomías anticipadas, hay niños que deciden si van a comer, si van a dormir, si se van a lavar los dientes, la verdad, a los 3, 4 años, qué ropa se van a poner, etc. Entonces hay como una caída, un crepúsculo de la autoridad, que por supuesto eso llega al aula y la autoridad es el docente y en muchos casos no se sienten respetados. Otra complejidad de hoy son los distintos tipos de familias, ya la familia tipo no existe, hay distintos tipos de familias, tenemos familias monoparentales, homoparentales, mujeres solas, hombres solos criando a sus hijos, familias ensambladas. Entonces todo eso trae toda una complejidad, ¿no? en el tema del encuentro con esas familias. Y bueno, y fundamentalmente creo que la tecnología hace que los chicos sientan este acceso precoz a las pantallas, haberlos sumergido en el mundo digital tan temprano, hace que, bueno, estén enamorados de las imágenes, de los botones, de la cosa rápida, de la cosa instantánea, y lamentablemente les parece que la escuela es aburrida, que es lenta, que es siempre lo mismo, la misma maestra con la misma cara, la misma voz, y bueno, no se le puede hacer zapping, ¿no? Entonces, como todo cambio, como no están los alumnos que aprendimos en el profesorado, como los alumnos, por suerte, patean los tableros, cuestionan las certezas, cuestionan las teorías, ha cambiado muchísimo la escuela. La escuela del ayer se preocupaba por qué y cuánto enseñar. La escuela de hoy tiene que preocuparse por el cómo y el por qué. ¿Por qué insisto en el por qué? Porque si los chicos no encuentran sentido a lo que aprenden, evidentemente no van a poder, ¿no? Los chicos preguntan, ¿para qué me sirve esto, no? En un mundo donde hoy un niño se hace una pregunta y se la contesta Google, Wikipedia o la inteligencia artificial, el maestro tiene que tener otro carisma, otra posición, otro lugar, que es la de la construcción del conocimiento, ¿no? Por eso creo que hoy el tema de trabajar en mesas, de romper filas, yo vengo insistiendo mucho en esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que los tengamos sentados en filas si sabemos que en el contraturno están viendo pantallas? Entonces pasan de las pantallas a las nucas de los compañeros. Ahí no estamos atendiendo la diversidad aparece. Si los sentamos en mesas, les damos un proyecto de investigación interesante que se acerque a sus vidas y a sus intereses, y ahí cada uno, esos 4 o 5 que estén trabajando en el proyecto que debe tener un objetivo y un tiempo para ser terminado siempre dentro del aula. Bueno, ahí aparece la diversidad, está el que escribe lindo, con buena letra y ortografía, está el que lee bien, está el que le encanta resolver problemas, está el que tiene actividades, manualidades, ¿no? Como para hacer la parte práctica, está el que tiene mucha gestualidad, bueno, ahí aparece la diversidad. Los chicos se hablan, se miran, piensan juntos, trabajan juntos, y eso sí que es prepararlos para el futuro, porque el futuro, el mundo laboral exige hoy habilidades lingüísticas, empáticas, sociales, y poder trabajar con otros, el trabajo en equipo, ¿no? Entonces me parece que el aula es el lugar donde la diversidad aparece en torno a un proyecto y donde se van ayudando entre ellos y van aprovechando los talentos y las habilidades de cada quien. Me imagino el trabajo por proyectos hoy, me imagino que rompemos filas. Me acuerdo que en pandemia escuché una docente española increíble que hablaba de esto, de romper filas y de sentar en mesas, y que si no hay mesas podemos acomodar los pupitres de modo que los chicos se vean, se escuchen, se miren y puedan trabajar juntos. Entonces una docente de Buenos Aires levantó la mano y le preguntó, ¿cómo hago si yo tengo los bancos atornillados? Y ella muy simplemente le dijo, lleva un serrucho. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. ¿Qué quiso decir con esa metáfora o con ese principio de realidad, como lo quieren ver ustedes? Es que las políticas educativas son unas y en el aula pueden suceder otras cosas, y todo eso va a depender del docente, por supuesto. Otra cosa que yo recomiendo es el aula invertido, donde el docente desaparece, donde el docente se sienta junto con los alumnos y quizás
La clase la está dando un alumno que investigó algo, la está dando un documental con música, con sonido hermoso, y la clase la está dando un documental y le están viendo docentes y alumnos, y después el docente se le ingenia para, junto con los chicos, construir algo en torno a lo que vieron, que puede ser un debate, que puede ser una experiencia, que puede ser una maqueta, que puede ser, no sé. Pero esa es el aula invertida, ¿no? Es como que el docente desaparece y de un modo, ¿no? Se invisibiliza, digamos, para que todos sean aprendientes, ¿no? Y ahí puede aparecer el saber de un alumno de algo que el docente no sabe. Creo que los chicos hoy saben más de dinosaurios que nosotros. Y bueno, y ese alumno podría dar una clase y ahí es el aula invertida, ¿no? Y el docente está con los alumnos aprendiendo, ¿no? Me parece que es un cambio de posición muy interesante. Pensemos que el docente tiene que acercarle todos los mundos posibles y que para eso, y para el aula invertida y para el trabajo en proyectos, la condición básica es que primero el docente no se cree el dueño del saber, que el saber es de todos, circula, y por otro lado que no les moleste la palabra, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que yo hablé de esto, unos docentes me dijeron, uy, vamos a tener un aula bulliciosa, y yo dije, qué suerte que los chicos tengan un lugar donde hablar. Piensen que en el contraturno están muy solos, los padres hiperocupados, mucha pantalla, con las pantallas les hablan, no, las pantallas hablan pero no les hablan, no se les puede contestar, no hay construcción de diálogo, no hay coloquio con una pantalla, por lo tanto no hay construcción del pensamiento. Entonces, bueno, que la escuela sea el lugar de la palabra, que no nos moleste, que llevemos las canciones que cantan, los TikTok que ven. Cuando hablamos de aulas democráticas, cooperativas, trabajando en proyectos y demás, estamos aceptando y reconociendo todos los tipos de inteligencia. Se han marcado más de 2 y seguramente aparecerán más, ¿no? Pero bueno, yo anoté lingüística verbal, lógico-matemática, inteligencia visoespacial, inteligencia musical auditiva, corporal kinestésica, inteligencia emocional, interpersonal, intrapersonal, empatía, inteligencia creativa, colaborativa, y una nueva que apareció que es la inteligencia existencial, que son estos chicos con un pensamiento casi filosófico que se preocupan por temas de vida y de muerte, ¿no? Cada alumno tiene una inteligencia o más de estas. Entonces, ¿cómo pensar en una didáctica que pueda abarcar todo esto, ¿no? La verdad que si pensamos en la diversidad tenemos que pensar en distintas didácticas, en diversas estrategias, en diversos recursos y en diferentes formas de evaluación. Tiene que cambiar, ¿no? Esto de una sola didáctica, sobre todo basada en la lectoescritura, y una sola forma de evaluar también basada en la lectoescritura, ¿no? Yo creo que hoy la escuela no es el lugar para ir a buscar respuestas, porque las respuestas están en las plataformas, ¿no? Yo creo que hoy la escuela es el lugar para aprender a hacerse buenas preguntas. Y creo que en eso la escuela viene fallando, porque en general busca respuestas, no enseña a hacer buenas preguntas. Una vez Sábato en Córdoba nos dijo algo interesantísimo, ¿no? El maestro Sábato dijo, traten de separar por favor la lectura de la gramática. Yo no puedo hacer leer El Principito a mis alumnos, literatura mágica si la hay, para después buscar los verbos, los adverbios, los sustantivos, los adjetivos. Esto es destruir la literatura, ¿no? Yo creo que la gramática tiene que ir por un lado, y para eso cualquier texto periodístico, informativo sirve, y dejar los grandes autores, esa literatura que conmueve, que transforma vidas, que despierta emociones, bueno, esa literatura por otro lado, ¿no? Yo creo que es misión de la escuela encender fueguitos lectores que ojalá se hayan encendido en familia. En familia está pasando que muchos padres han dejado de leer, que no hay bibliotecas en las casas, o que no está la cultura de ir a comprar un libro y gozarlo. Entonces la escuela puede hacer poco y nada, pero lo tiene que hacer, lo tiene que intentar, llevando narradores, llevando gente, ¿no? que haga de un texto, de una poesía o de un cuento un momento maravilloso para los chicos. A mí me parece muy grave que los chicos se resistan a la lectura, porque bueno, en la universidad los esperan los libros, ¿no? No los espera el TikTok ni el Instagram. En la universidad se tienen que enfrentar con libros y libracos también. Y si hay resistencia a la lectura y si no hay comprensión lectora, se les va a hacer imposible, ¿no?
Entonces, por un lado eso, ¿no? Cómo hacer para que los chicos vuelvan a leer, gocen de la lectura, se enamoren de algún autor y lo sigan. Y por otro lado, necesito decir que las materias especiales son hoy en día especialísimas, necesarias, que el arte, la plástica, el teatro, la música deberían atravesar todas las materias, que es el lugar donde los chicos pueden sublimar su sufrimiento, ¿no? También lo aprendí de Sábato. Sábato decía que él estaba escrito que su destino era ser un loco y que escribir lo salvó de la locura, y que cuando ya no pudo escribir se dedicó a pintar. Y en realidad los cuadros son bastante siniestros, sin embargo hay algo, toda su fantasmática y todos sus miedos y sus temores y sus broncas están puestos en un cuadro, ¿no? Es como que las materias especiales hoy, en momentos de violencia social, en momentos donde aparece el puño antes que la palabra, o la bala antes que la palabra, tenemos que lograr que los chicos sean autores y creadores, y algunos me dicen, bueno, Liliana, usted insiste en el teatro. Sí, desde salita de 4 o 3 hasta final del secundario. Me parece que el teatro tiene que estar. Y dice, bueno, pero no hay presupuesto para un profe de teatro. No importa que lo hagan los chicos, solo hace falta un docente con ganas que proporcione el espacio, el tiempo y la consigna. Y los chicos escriben, los chicos maquillan, los chicos hacen escenografía, hacen el vestuario, actúan, y ahí se reparten los distintos tipos de inteligencia, y podemos perfectamente evaluar si aprendieron una unidad con una obra de teatro y no siempre con un cuestionario, ¿no? O que creen una canción, o que hagan algo de grafitis o de murales, no sé. Me parece que en épocas de violencia social, el arte, la sublimación, ¿no?, que permite el arte, ayudaría un montón, y la escuela es el mejor lugar para eso, ¿no? La verdad que vengo de una escuela donde las materias especiales eran una pérdida de tiempo, donde música era aprender las canciones para la fiesta patria. No estamos hablando de eso, estamos hablando de llevar buena música, de escuchar música, de leer las letras de las canciones, de analizarlas. Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Una música que se haga palabra, un teatro que sea de palabra, una plástica que diga algo. Ya sé que todo eso es muy difícil de evaluar, pero soy de los docentes que piensan que no todo es evaluable, que lo que importa es el compromiso, la tarea, ¿no?, y el poder trabajar y hacer con otros. Insisto, porque en el futuro, la verdad, van a pedir habilidades socioemocionales, van a pedir entrenamiento de trabajo en equipo, y la verdad que tecnología les va a sobrar. Seguramente van a llegar al mundo laboral con un currículum tecnológico impresionante, pero yo creo que el que gana el puesto de trabajo hoy en una empresa, por ejemplo, es el que tiene una idea original, ese plus creativo, esa cosa que hace que sea distinto, ¿no? Y que además tenga habilidades lingüísticas como para vender su idea, como para presentarla, como para convencer. Por eso digo que los chicos tienen que hacer todo un entrenamiento con la palabra y con el pensamiento, que las pantallas directamente se los están poniendo entre paréntesis, porque no quiero decir liquidando, aunque debería decir eso, ¿no? La verdad que las pantallas anulan la fantasía, la creatividad, está todo hecho, basta con apretar un botón. Cada uno tiene su geografía, ¿no? Están los que se sientan al frente para poder atender, los que se van al fondo para pasar disimulados, los desatentos, los revoltosos, los jaimitos, los que están en la Luna de Valencia. A mí esta figura de la Luna de Valencia me encanta, porque Valencia era una ciudad amurallada que se cerraba a las 7 o a las 8, yo no recuerdo, de la noche, y los que no llegaban a tiempo quedaban fuera de la ciudad a dormir bajo la Luna de Valencia, ¿no? Entonces, haber popularizado esa frase para los desatentos me hace pensar que los desatentos quedan fuera, ¿no? No fuera de la ciudad de Valencia, quedan fuera del sistema, quedan fuera del aula. Quiere decir que no alcanza con el cuerpo presente, ¿no? Tiene que estar la cabeza y tiene que estar el corazón, las emociones, para querer aprender. Siempre digo que aprender es ese maravilloso milagro entre el deseo de enseñar, el deseo de aprender y un contenido atractivo. También están los silenciosos, los bulliciosos, los obsesivos, los buscadores de afecto, los transgresores, los agilados, los lentos, los discriminados, los que sufren bullying. O sea, cuando uno piensa en la geografía del aula, dice cómo no pensar en la diversidad, ¿no?
y bueno, y habrá que ver quién es quién y qué lugar ocupa, ¿no? Así como digo que cada niño ocupa un lugar en la escena familiar, también es cierto que cada niño ocupa un lugar en la escena áulica, ¿no? Y hay lugares bárbaros, lugares brillantes, lugares hermosos, y hay lugares que realmente no le suman nada, al contrario, hay lugares que humillan, que descalifican, ¿no? Que destruyen la autoestima. La verdad es que hablar de educación, de igualdad en educación es riesgoso, porque si bien la igualdad de educación es porque todos tienen el igual derecho de tener o de recibir una educación, hablar de igualdad en el aula es muy difícil porque, como decimos, hay muchas diferencias, distintas posiciones frente al conocimiento, familias que sostienen o no el proceso educativo y, bueno, y historias personales que hacen, bueno, que la diferencia se instale, ¿no? Quizás hoy lo que más duela es estos niños diagnosticados, rotulados y etiquetados, a veces precozmente, a veces sin una mirada interdisciplinaria, a veces diagnosticados como con etiquetas que van a durar toda su vida, y la verdad que el docente no debe digamos, aceptarlo tal cual, ¿no? Cada rótulo que venga, cada diagnóstico, para el docente tiene que ser un signo de pregunta. Hoy mi libro de cabecera es Los diagnósticos se escriben con lápiz, de Giselle Unglovich, y me encantó el título, me encantó la idea esta de que el diagnóstico se escribe con lápiz y no con tinta, ni es un sello para toda la vida, ¿no? Porque los chicos no son desatentos, hiperactivos, disléxicos, los chicos están siendo, y como están siendo, tienen muchísimas posibilidades de cambiar si tienen la ayuda adecuada. Entonces, como en las escuelas hay un montón de niños diagnosticados, hay un montón de profecías institucionales, hay un montón de biografías anticipadas, lo que tiene que hacer el docente es no creérselas, ¿no? Que cada alumno sea una pregunta, que cada alumno lo lleve al docente a un libro, a un interrogante, a la conversación con un colega, porque de verdad, la subjetividad que llega al aula está muy compleja. Y uno siente que en el profesorado no se nos preparado para eso. Yo les puedo asegurar que cuando yo me recibí de psicopedagoga y vinieron los primeros pacientes, sentía que no estaba preparada, que no sabía, y cada paciente me llevó a uno o más libros, ¿no? Y ahí se va tejiendo el verdadero aprendizaje, la verdadera capacitación, ¿no? Cuando viene de la propia búsqueda, cuando la búsqueda es porque el alumno me despierta una pregunta y no la puedo contestar, ¿no? Y la tengo que buscar la respuesta en un libro, en la charla con una colega, en una supervisión institucional, supervisión del trabajo si hiciera falta, ¿no? Pero bueno, además de la diversidad que aparece en el aula, en esta geografía complicada del aula, también está nuestra diversidad como docente. No estamos todos los días iguales, no estamos siempre bien, a veces el malestar es más que el bienestar, a veces estamos con emociones enojosas por distintas situaciones de nuestra vida, porque antes de ser docentes somos hombres o mujeres, y con eso llegamos al aula, y el chico ve, el alumno siente esa diversidad, siente que hoy estamos distintos, y la verdad que si algún alumno les dice qué les pasa hoy señor, qué les pasa hoy profe, sería para celebrar, porque significa que hay empatía, significa que la transferencia está instalada, significa que hay un vínculo y que hay un conocimiento y que ese día nos ven distintos. Y esa diversidad del día del docente, la verdad que hay que ponerla en palabras. Sí, chicos, gracias por darse cuenta, hoy no vine muy bien, pero no es con ustedes el problema, ya lo voy a solucionar. Y ayúdenme, es un día difícil para mí, pero yo sé que ustedes me van a ayudar y ya está, ¿no? De eso se trata. Hay toda una discusión en torno a la inclusión de discapacitados en las aulas. Creo que muy pocas escuelas están en condiciones de una inclusión verdadera y no de un simulacro de inclusión. La verdad que cuando entran niños con discapacidad al aula hace falta una pareja pedagógica, hacen falta al menos 2 docentes. Para un docente la verdad que es muy difícil y creo fervientemente que hay chicos con alguna discapacidad que se favorecen más en una escuela especialmente pensada para ellos, con momentos de escolaridad mixta, o sea, con momentos de tener a lo mejor encuentros en algunas materias o en algunas actividades con los chicos de la escuela normal, entre comillas, pero creo que la escuela especial tiene que seguir existiendo porque hay algunos que de verdad se favorecen mucho más con una didáctica especial que con una falsa inclusión, ¿no?
Estoy hablando, por ejemplo, de los discapacitados motores graves, de los chicos ciegos, sordos, que necesitan una didáctica especial que el maestro común, por supuesto que no la maneja. Sí creo en esta integración, en esta mixtura, en esta posibilidad de que los chicos con discapacidad y los normales puedan hacer cosas juntos, porque es de muchísimo aprendizaje para ambos, ¿no? Pero bueno, hay que darle las condiciones al docente para que pueda tener niños incluidos con discapacidad o con muchas dificultades en el aula. No para ir cerrando, yo diría que un docente que atiende a la diversidad es un docente que apuesta más al proceso que al contenido, entiende que se puede acceder al conocimiento por distintas vías, un docente que reconozca que hay distintos modos de evaluar, no siempre, como decíamos, en la forma de lectoescritura. No se puede evaluar a alumnos singulares con parámetros generales, eso es así. Un docente que atiende a la diversidad tiene que ser creativo, flexible, innovador, crítico, cualificado y bien retribuido. Y ahí entramos en un tema álgido, ¿no? Porque nuestros salarios de verdad están rozando la indignidad. Un docente que, además de dejarse interpelar por lo singular y por lo diverso, reconozca también que con cada uno de sus alumnos él tiene diversas transferencias, que hay alumnos que sacan lo mejor de nosotros y alumnos que no, se le llama contratransferencia, y la verdad que eso hay que trabajarlo, ¿no? Esa diversidad de sentimientos en relación a los alumnos hay que trabajarlo. Por supuesto que hay alumnos que nos perturban, que hay alumnos que no nos dejan dar clase, y bueno, siempre lo digo medio como chiste, ¿no? Tenemos todo el derecho del mundo como docente de ponernos alegres si un día falta y que no nos deja dar clase, pero lo que no tenemos derecho es que eso se nos note, y mucho menos decirlo, porque hoy en día con un WhatsApp un alumno se puede enterar que la docente dijo hoy vamos a trabajar bien porque faltó X, ¿no? Faltó fulano. Es tan importante, ¿no? Tan importante, cada vez más les diría, esta ética que tiene que sostener el docente, que es la del bien hacer y la del bien decir, reconocer que la palabra no es inocua, que con la palabra podemos marcar para bien o para mal a nuestros alumnos, que dejamos huellas que abren mundos al conocimiento, huellas que la cierran, huellas que aumentan la autoestima del alumno, huellas que la bajan, que la disminuyen. Entonces necesitamos docentes con una mirada y con una escucha particular, un docente que vaya más allá del currículum, que sepa que lo más importante no es cumplir un currículum, sino respetar ese ser humano subjetivo que tenemos al frente y sacar lo mejor de él, reconociendo sus talentos y sus habilidades y no solamente lo que no puede. Un docente que sepa de su límite. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, no todo puede ser enseñado, no todo puede ser aprendido. Freud planteaba la educación como una de las 3 profesiones imposibles. Él decía que era imposible gobernar, analizar, que era lo que él hacía, y enseñar, porque, bueno, siempre hay algo que se resiste, ¿no? En el ser humano a ser aprendido. Por eso hay alumnos que brillan en matemática y no en lengua, o brillan en geografía y no en historia, o un tema no lo pueden aprender, y bueno, y hay alguna razón inconsciente que pone un límite para que ese aprendizaje sea asimilado. Entonces, es mejor saber que no todo vamos a poder, que no somos mesías, que no somos salvadores, que la escuela no puede cumplir con lo que no hace la familia, que en algunas cosas sí, pero no en todas, porque hemos dejado que se nos demande en exceso y tenemos instituciones colapsadas y estalladas con tanta demanda de educación sexual, emocional, vial, alimenticia, prevención de drogas, prevención de alcohol, prevención de la violencia y el bullying, etc. Y bueno, y cuando enseñamos, ¿no? Si nos tenemos que hacer cargo de lo que las otras instituciones no se hacen cargo. Y por último, me encantaría que los docentes acepten el desafío de que solos no pueden, que tienen que trabajar con los papás, que los talleres compadres en las escuelas de salita de 3, donde el docente debería pararse y decir no me dejen solo no voy a poder, y que una vez al mes se reúnan docentes y padres para trabajar las problemáticas que aparecen en el aula. Si en el aula los chicos están deslimitados y no distinguen el recreo del aula, no distinguen la autoridad, en casa está pasando lo mismo con los límites. Entonces, qué mejor que trabajar juntos, ¿no? No dándoles clases ni mucho menos escuela para padres, pero sí talleres donde trabajen estos temas que aparecen en el aula y aparecen en casa, y que juntos les haríamos muchísimo bien en las infancias y en las adolescencias. La verdad que mucho de la dignidad del trabajo docente pasa por su salario, por el reconocimiento y por el prestigio.
Cuando eso no está, queda la vocación, queda la pasión, si es que el sistema no la dañó, la deterioró, la desgastó. Pero bueno, sigo pensando que en el encuentro con los alumnos tiene que haber alegría, en el encuentro con los alumnos tiene que haber sorpresa, tiene que haber motivación, tiene que haber transferencias positivas y que no es una tarea común la nuestra, y que cada cosa que decimos y el modo en que los miramos vamos marcando destinos, ¿no? Entonces la escuela tiene que volver a ser un lugar, una escuela que valga la pena, una escuela que convoque, que sorprenda, que enamore, que los deje con la boca abierta, que los desafíe, no la escuela repetitiva, ecolárica y enciclopédica que yo sufrí y que de verdad bastaba con la memoria para ser una buena alumna. Hoy hace falta otra cosa, hace falta leer la realidad, criticarla, tomar una posición activa, creativa, de búsqueda, poder trabajar con otros, poder pensar con otros. La verdad que la escuela cambió, tiene que cambiar, y los que se quedaron con la escuela con fila y la escuela repetitiva, ecolárica y enciclopédica deberían hacer un turismo interior y darse cuenta si no están parados en una rutina negativa que paraliza el aprendizaje y que desvirtúa el proceso de enseñar. Bueno, eso era lo que tenía para decirles. La diversidad existió siempre, la diversidad de nuestra relación con los alumnos también, y yo creo que es lo que hace interesante al aula y lo que nos debería provocar ese interés y esa pasión por poder alojar esa diversidad. Gracias.